Marketing Online, episodio 341. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual, llámalo como quieras, ya lo sabes, esto es Marketing Online. Hoy, jueves 3 de septiembre del 2015, programa 341 y atención porque el primer programa de la temporada con invitado. Ya tenía ganas y un invitado estrella, un invitado que, vamos, que me lo quiero mucho. Pero antes, vamos a recordar que en boluda.com/cursos, que es lo que tenéis, lo digo fácil, simple y rápido, esos videotutoriales, esos cursos a través de screencast que podéis seguir, simplemente lo tenéis que ir viendo para crear, ya lo sabéis, crear páginas web y después, evidentemente, darlas a conocer. La teoría y la práctica, el marketing online y el desarrollo web, el qué y el cómo. Ya lo sabéis, hoy, por ejemplo, la clase es del curso de marketing de afiliados. Ya sabéis que estamos haciendo un curso a través del cual explicamos cómo montar tu propio programa de afiliados para que la gente hable de ti y puedas captar más clientes a través de eso. Bien, pues vamos a hablar precisamente de las herramientas que les podemos dar a los afiliados para que te promocionen. Muy interesante, muy interesante. Ya lo sabéis, boluda.com/cursos, más de... Bueno, estamos a puntito. La semana que viene ya podré decir lo de los 400 vídeos, una barbaridad de clases, etcétera. O sea que echarle ese vistazo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, sin más dilación, porque no quiero tenerlo esperando, vamos a dar paso al invitado de hoy. Invitado, amigo, conocido, ya no sé cómo decirle porque le tengo mucho aprecio. Él es podcaster, él es el presidente de la Asociación Podcast en España, la asociación que, bueno, organiza bastantes cosillas, lo veréis y lo vamos a hablar hoy durante el programa. Y es José David del Puello, conocido como Sune. Sune, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. Primero, agradecerte que me hayas invitado y sí, vamos a hablar un poco de podcast, a ver qué sacamos. Ay, sí, porque la verdad es que yo estoy, vamos, encantado con el fantástico sector, mundo o industria del podcasting porque cada vez me da más y más alegrías. Yo soy y esto lo decía el otro día a Emilio, a Emilcar, yo soy relativamente nuevo en este mundillo, aunque llevo ya un par de años por aquí haciendo cosas, bueno, un año y medio más o menos de podcast, pero además escuchando hace bastante más como oyente. Pero tú llevas aquí hace mucho. Antes que nada, pon un poco en situación a la gente que quizás no te conoce, quién eres y qué podcasts tienes por ahí funcionando. Bueno, yo sí, en 2009 más o menos, pues empecé a hacer un podcast típico con amigos de series que se llamaba Huesome. En su época tenía bastante descarga. Y luego, bueno, he ido haciendo varios proyectos, que sí, de que va podcast. Luego acabé haciendo La Sunecracia, que es en el que estoy más asentado, que es en el que hablo de otros podcasts, porque como dices tú que te apasiona el podcasting, a mí también. Y la única manera que tengo, pues digo, pues voy trayendo gente, entrevistándola y voy aprendiendo sobre la marcha. Como no hay ningún manual así por internet, pues mediante la experiencia de la gente que traigo, voy conociendo el mundillo y a ver cómo avanza. Esto me gusta ver cómo va avanzando. También he tenido podcasts como WhatsApp. Ahora tengo uno con mi mujer que se llama Cuando los niños duermen. Es muy bueno. Más o menos estamos por ahí. Hemos hecho algunas jornadas de podcasting. Ahora mismo en la actualidad soy también presidente de la Asociación Podcast de España, pero bueno, ahí vamos metiéndonos en diferentes cosas para probar a ver cómo funciona el tema, para ver si de verdad despunta, como dice un tal Joan Boluda. Sí, no, la verdad es que sí, es que es un sector apasionante y como dices tú, que cada vez hay más cosillas y si te vas involucrando, como en tu caso, que ahora actualmente eres presidente de la asociación, pues vamos, el hecho de estar metido ahí hace que vayas descubriendo cada vez más cosas y la gente, no solamente tú, sino también mucha gente te contacta y te dice, pues mira, he encontrado esto, he encontrado lo otro, he hecho un vistazo aquí, he hecho un vistazo allá, ¿no? El simple hecho de estar ahí conectado. Entonces, según tu experiencia, y desde el 2009, madre mía, o sea, prácticamente antes que iTunes o antes que al menos todos estos plugins que nos facilitan tanto la vida ahora en el momento de querer técnicamente hacer un podcast. ¿Cómo crees que está ahora el momento? ¿Realmente es un momento en el cual hay realmente
cosas, señales que hagan o que digan, o que al menos se pueda prever que el tema está cambiando, o lo ves igual que hace 1 año o 2 años o 3 años? No, sí que se ve cambio fuerte en cuanto, primero en contenidos, ¿no? La gente se ha puesto en serio, ya no se pone en casa con amigos de cualquier manera a grabar, eso hace mucho, porque antes, por ejemplo, le preguntabas a mi mujer qué es un podcast y te decía, es esa cosa que se oye mal. Sí, es cierto. Mucha gente dice, no es importante la calidad, pero sí que es importante. Si ya eres un oyente de podcast muy, muy hardcore, pues te da un poco igual, ¿no? Mientras, incluso aunque sean 4 diciendo tonterías, te hace gracia, bueno, sabes que hay otros programas que puedes elegir. Pero si eres nuevo y te metes y escuchas una charla así sin mucho sentido, pues no, como que no avanza esto, ¿no? Pero ahora ya la gente técnicamente se está poniendo las pilas y está haciendo las cosas más centrado con un tema, edita las partes que no interesan como tiene que ser, incluso con la periodicidad parece que ahora se está la gente mentalizando mucho, ¿no? De que si yo lo hago cada tanto tiempo, tiene que ser cada tanto tiempo. Y bueno, pues no sé, también parece que económicamente pues puede ser, ¿no? Que el mercado está entrando un poco por esto que decimos, porque ya es un producto que ya no se ve, aunque se haga casero, no se ve tan casero como 4 en un comedor hablando de la película que han visto anoche. Totalmente. Sí, bueno, has dicho cosas importantísimas. El tema de la mejora de los contenidos y de la calidad del audio. Eso es clave. O sea, por una parte, el hecho del contenido en sí, que es interesante, puede ser o no formativo. O sea, puede ser puro entretenimiento, ¿eh? Lo que dices tú, de gente hablando de una película o tal. Pero una cosa es hablar tal cual, como una charla de café y con el micro ahí en medio, o la otra es decir, no, vamos a cada uno, vamos a poner una mesa de mezclas, vamos a poner aquí cada uno su micro y vamos a hacerlo, la otra cosa que has comentado, el tema de la periodicidad. Si hemos dicho cada semana, va a ser cada semana, por los oyentes y por la posible monetización, porque es precisamente lo que comentábamos. No recuerdo mal, si no recuerdo mal, fue con la gente de Puro Mac, que también comentaban temas sobre Mac y al final empezaron a monetizar el podcast, pero la red de podcast que los contrató les dijo, señores, esto tiene que ser, si es semanal, y si es quincenal, pero no saltéis programas como hacíais cuando esto no se monetizaba, porque en el momento en el cual te profesionalizas y monetizas algo, tienes que estar ahí dando, vamos, al pie del cañón. Y esa es una de las cosas que comentábamos precisamente con Emilio. El hecho de decir, ¿crees que de alguna forma, porque una de las cosas que más preocupa a los podcasters cuando tú sabes que tengo algunos podcasters los cuales les estoy monetizando a través de sponsors el podcast, me dicen, claro, pero ¿qué pasa si no puedo crear contenido? O si no sé de qué hablar, o si estoy yo entonces obligado a crear contenido, cuando ahora es algo que, bueno, si lo hago, y si no lo hago, no lo hago. ¿Crees que esto aún frena un poco a algunos podcasters a pensar en tener patrocinios? Sí, yo creo que sí. Incluso se tiene la idea de que si tienes un patrocinador, vas a tener como que casi que te va a dominar, ¿no? El otro día le di la vuelta a esta pregunta hablando de las jornadas de podcasting sobre un único patrocinador. Y bueno, en mis chats de Telegram todo el día la gente discute que eso no puede ser, porque entonces acabaría dominando el evento, que eso no tiene por qué ser así. Claro. Pues bueno, es un muy buen paralelismo, porque en ocasiones y en sectores pasa eso. Precisamente la fuerza del anunciante es tan fuerte que puede llegar a controlar, o no controlar, pero sí el hecho de decir, bueno, estas charlas, o ponme un caso típico, cuando son jornadas. Si hay algún patrocinador muy importante, el hecho de decir, hombre, ponme una charla, ¿no? Para mí, para vender la moto yo sobre mi tema. Eso es un tema. O este competidor, y ahí saldría a un terreno más peligroso. Ese competidor mío, del patrocinador principal del evento, que quizás que no venga, ¿no?, a hablar de lo suyo, esa sería otra. O ese tema no lo toques. Por ejemplo, hace poco monté unas jornadas de crowdfunding y uno de los patrocinadores posibles patrocinadores, que al final no lo hizo, era una entidad bancaria y no estaba interesada en que se hablara de crowdlending, ¿no?, que es precisamente este tipo de préstamos que se hacen entre particulares. Con lo que es un tema interesante, pero creo que está bastante lejos, en este caso aún, de poder ejercer esta fuerza que comentas, con lo que vamos, evidentemente tú siempre tienes la última palabra. El hecho de decir, pues escucha, esto tiene que ser así,
tiene que ser objetivo. Está muy bien que tú, nos ayudes a nivel de patrocinio, vamos a hablar de ti, pero lo que no puedes hacer es tú gobernar el contenido. Vamos, acabaríamos. Sí, aunque en cierto modo sí que estás un poco cohibido, ¿no? Pero en plan, como que sale de ti, ¿no? Por ejemplo, yo en el podcast con mi mujer actualmente nos patrocina una tienda online de zapatos. Y nosotros antes a lo mejor sí que hacíamos bromas de hemos ido al supermercado tal y poníamos una caja registradora, pero ahora eso no nos sale porque decimos, hombre, si hay una persona que está pagando de verdad, no vamos a hacer aquí publicidad aleatoria por hacer broma. Entonces sí que es verdad que un poquitín sí que el contenido va cambiando, o sea que ahí por ahí sí que vamos a dar un poco la razón a esa gente. Cierto, sí, pero fijémonos que es una cosa que sale un poco de vosotros, ¿no? De sentido común de decir, quizás esto ahora no aplica tanto, ¿no? Y evidentemente no vais a dejar de hablar de un tema, pero sí que es cierto, y esto de alguna forma recuerda un poco lo que siempre ha pasado en televisión o en radio, cuando se habla de eso típico de no se pueden decir marcas. ¿Por qué eso? Bueno, precisamente viene de ahí, el origen es eso. No es que no se pueda decir marcas, sí que se puede decir marcas, el problema es que, claro, si tienes un patrocinador, si tienes a alguien que está poniendo dinero para que hables de ese producto, ese servicio, o que de alguna forma u otra colabora, parece un poco raro que después, de forma orgánica, de forma libre, hables de otra persona que no está pagando nada. Y ahí es donde los canales de televisión, los programas empezaron a pensar, quizás no deberíamos hablar de otros que no pagan. Claro, porque te eliminas posibilidades sin siquiera saber que están ahí. Totalmente. Otro tema de la monetización que se habló hace poco es de una patente, seguramente ya te he dado la noticia. De hecho, ya se había hablado esto, pero surgió a la luz hace unas semanas, de esa patente de Apple en la cual tú podrás introducir dentro hay varias, han llegado varias noticias y hay varios rumores, pero bueno, resumiendo de forma rápida, podríamos decir que tú vas a poder meter una especie de metaetiqueta o de punto que en cualquier momento del podcast que Apple va a poder leer, es decir, si ahora yo diría, y ahora vamos a escuchar nuestros patrocinadores, yo ahí a través de un software colocaría un punto en el cual Apple, a través de sus lectores de software, de audio, podrían encontrar ese punto y ahí automáticamente colocar un anuncio de forma dinámica. Esos anuncios podrían cambiar y evidentemente a lo largo del tiempo se irían modificando, con lo que el locutor tendría que decir algo bastante genérico, porque no va a hablar de un producto en concreto cuando resulta que ese anuncio al cabo de unos meses puede cambiar, ¿no? Eso, por una parte, es interesante, porque es muy fácil para el podcaster simplemente colocar ahí ese punto y olvidarse del tema, es como si colocara un AdSense, pero también lo veo un poco como ir al pasado, otra vez pausas publicitarias de cosas que no tienen nada que ver con el podcast, con el contenido, de ese marketing push en el cual te colocan los contenidos. ¿Cómo ves esa aproximación? Pues mira, esto que dices de la metaetiqueta en audio, esto no lo había escuchado yo, pero pues bueno, novedad. Me suena curioso. O sea, es futurístico, pero bueno, si miro 5 años atrás o 6, YouTube casi no existía y me parecería súper futurístico hoy día. Cierto. En cuanto a lo de los anuncios así en mitad y que te salga, yo creo que una de las cosas que tiene el podcast es que es moderno, es algo diferente a la radio, entonces hay que hacer las cosas diferentes. También podemos meter cuñas habladas por el locutor así, comentadas por encima, no molestan, porque bueno, que estamos hartos de también escuchar partidos de fútbol y que de repente te la cuelen y tal. Correcto. Pero no deja de ser incluso un poco cómico y más cómodo que te meta un anuncio, que yo creo que cuando suena un anuncio en radio y en tele, nosotros apagamos, tenemos Totalmente. Ya en internet, por ejemplo, yo cuando navego, yo veo lo que quiero ver. Ahora, tú pones a mi padre en la misma página web, se pasa 10 minutos picando todas las publicidades. Y él más o menos maneja, o sea, trabaja con ordenadores y me iba diciendo, ¿y esto qué? Y digo, pero si todo esto es publicidad. Digo, yo es que eso ni lo había visto. O sea, mis ojos lo han anulado y en el audio igual. Yo estoy en el coche, suena un anuncio y automáticamente dejo de escuchar porque ya sé que es un anuncio. No sé, un mecanismo de defensa que nos hemos generado. Y esto Totalmente. Totalmente. Incluso a veces, y de forma inconsciente, ya bajas un poco el volumen, ¿no? Y vas con el chip de cuando vuelva al programa, volveré a subir el volumen y seguir escuchando, ¿no? Y eso ya es automático. La ceguera visual que comentas tú de los banners es un hecho. Es así, al menos para ciertos usuarios. Es verdad que hay muchos, porque si no ya tampoco se haría,
que no. Y a veces es incluso demasiado agresivo. Ahí en algunas ocasiones depende si intentas encontrar, yo qué sé, bajar alguna película o algo que es ilegal y no se debe hacer y nadie lo hace. Tienes verdaderos problemas para encontrar el enlace del torrent de turno, para decir, ¿pero dónde está? Porque la publicidad está ahí metida, vamos, integradísima. Claro, en el mundo del podcast es cierto lo que dices, es totalmente cierto, es nuevo, es mucho más cercano. Aquí yo creo que la clave en la publicidad y la monetización del podcast es que el podcast es muy cercano. No estamos hablando de grandes programas, de grandes contenidos generalistas que mire todo medio España, sino de algo muy concreto, muy nicho, y que te escuchan realmente las personas que quieren saber de ti. Entonces, claro, escuchan tu voz, escuchan tu opinión sobre todo. Entonces, en el caso que dices tú, es mucho mejor, antes que poner una cuña, aunque esté grabada por el propio locutor, algo comentado al momento. Es decir, pues en el propio flujo del programa, decir, por cierto, recordad que esto, que lo otro. Hay muchos programas de radio que ya lo hacen así. Tienen los anuncios de toda la vida clásicos, pausa publicitaria, pero después tienen esos patrocinadores. Y esos patrocinadores incluso a veces están integrados en el propio programa, patrocinando una sección o incluso un sorteo. Decir, pues mira, vamos a sortear, yo sé, una cesta de productos tal de gentileza del supermercado este. Y entonces comenta los productos que hay en la cesta y evidentemente el que gana pues conocerá esos productos, etcétera. Y eso está mucho más integrado. ¿Crees que ese entonces sería el buen camino? Sí, mira, hay un caso que te voy a explicar que se llamaba un podcast que no sé si emiten todavía, se llama iCharlas. Este es conocido porque todo el mundo que le da al play ya sabe que tiene que tener la visa preparada. Y su intención no es vender, no tienen patrocinadores, son dos chavales que se ponen por la mañana, así como estamos ahora, porque es la única hora que pueden, y se pueden hablar, ¿qué te has comprado de Apple? Yo me he comprado esto, y a mí me va bien lo otro. Y bueno, conforme van hablando, o iban hablando cuando lo hacían, la gente iba comprando. Hubo una época que hablaban del NAS, y en Amazon esa semana subió el precio del NAS. Claro, la gente decía, esto es casualidad, porque todo Dios que escuchó ese programa se fue a Amazon a comprarlo. Pues fíjate, o sea, aquí está clarísimo que está totalmente integrado. No sé, supongo que deberían usar al menos algunos afiliados, aunque algunos enlaces de afiliados, aunque fuera sin pretensión de vivir de ello, ¿no? No lo tengo tan claro, porque entonces no era... Esto hace ya un par de años. No era tan conocido esto del afiliado. Yo creo que no, ya han perdido mucho dinero. Seguramente, porque... Pero fíjate, y esto también lo comentaba Emilio cuando vino, que a veces pues habla de muchos productos, pero cuando tiene éxito realmente es cuando habla de algo que ha comprado realmente, que lo tiene ahí, le ha funcionado bien, y fíjate una vez más, es esa opinión. Es que es lo que busca la gente, realmente es la opinión en un podcaster. Busca la opinión de verdad, de una persona de verdad que no está influenciada en este sentido por decir, no, es que tengo que vender esto, porque entonces ya a la larga se nota si eres un teletienda. En cambio, si simplemente hablas de Apple, o hablas de, en este caso como estos chicos, o hablas de cualquier producto, o de cualquier tema, de cualquier sector, y comentas, pues mira, yo he comprado esto y a mí me va de lujo, y lo dices, escucha, os lo recomiendo o no, y además, si queréis, ahí tenéis el enlace. Esa honestidad, de alguna forma, yo creo que es clave ahí. Sí, es que ante un producto que tú desconoces, dices, bueno, aunque no sea el mejor, si a este le ha funcionado, que más o menos hace lo mismo que yo, pues me lo voy a coger igual. Exacto. Sí, totalmente. Esto me pasa y por eso ahora voy a establecer unas comparativas de temas de hosting, porque muchos oyentes me lo decían, es que estoy buscando información, a ver, qué hosting puede ser bueno, el mejor, etcétera, pero es que todos son afiliados, todos los artículos te dicen lo otro, no sé qué, tal y cual, y todos con sus afiliados y dices, ya no me fío de nada, ¿no? Entonces, por eso ahora voy a hacer una comparativa de hostings y tal, y evidentemente sin enlaces de afiliados, voy a comprar uno a uno y los voy a ir comparando, ¿no? Pero claro, es que si no, el problema de precisamente eso, de una de las cosas de los afiliados, es que al final ya no te fías tanto, porque dices, ¿hasta qué punto realmente? Seguro que hay algunos que lo hacen de forma muy orgánica, muy legal, muy honesta, y dicen, yo solo voy a recomendar lo que he comprado que me ha gustado. Y si he comprado algo y no me ha gustado, también os lo diré, así de fácil. Sí. Pero claro, también hay el caso en el que se aprovechan simplemente, colocan una tabla comparativa, 20 productos distintos, todos con sus afiliados, y ahí lo tenemos. En fin, la clave es la sinceridad, ¿no? Si tú dices, mira,
Yo dejo un enlace, es afiliado, si queréis, a vosotros no os cuesta dinero y a mí y quien quiera lo haga. O simplemente una página. Yo, por ejemplo, cada vez que quiero comprar algo en Amazon, voy y pongo fansfiction/Amazon y ya me pongo a comprar. Y ahí ven todas mis compras, que es una silla de oficina, que sí. Claro, sí, bueno, ¿por qué no? Esa es la idea. Y porque ellos lo han dicho sinceramente, dicen, mira, si os apetece, ponéis esto y ya está. Y no, solamente dicen eso y les va funcionando. Sí, porque es lo que dices tú, esta gente, yo los escucho, me lo paso bien tal, si algún día voy a comprar algo, pues no me cuesta nada, pues hacerlo a través de su enlace, aunque no lo hayan anunciado incluso, pues no me cuesta nada. Vale, monetización aparte, el Mundillo Podcast tiene algunas novedades este año y veremos algunas a lo largo, algunas que ya han pasado y algunas que veremos. Aparte del tema esta de la MetaTag, ya te pasaré por cierto el enlace de la noticia, tenemos ese pinito que está empezando a hacer la gente de Spotify, que ha empezado a decir, ahora tendremos podcast, pero lo ha dicho un poco con la boca pequeñita. Y ya sabemos, ya conocemos Spotify, es ese servicio de música a través de una suscripción, que puedes escuchar toda la música que quieras, etc. Y ahora han dicho que van a incorporar podcast. De momento, de forma inicial, esto está bastante limitado. Pero ¿crees que ahí puede haber también si se democratiza y se abre a todo el mundo y se puede enviar como lo hace, por ejemplo, iTunes, que lo envías y ahí estás? ¿Crees que también puede ser marcar un antes y un después? Sí, yo creo que sí, sobre todo es clave. Bueno, Spotify lo tiene mucha gente en el móvil. Estará en los coches. El otro día me pasó una foto un amigo que se ha comprado un coche nuevo y salía en el coche iconos de Spotify y de una aplicación que se llama Podcast, que supongo sería de Apple. Aún tengo cómo sincronizar esto. Pero sí que lo de los podcasts en iTunes, yo tengo también un contacto en Twitter que se llama Jairo Music, que es mexicano, que me pasó una foto y le pregunté un poco más porque él ya estaba escuchando podcast a través de Spotify. Hizo un pequeño podcast en Spreaker, así rapidín, explicando más o menos la funcionalidad. Ahora, ¿cómo se hará para estar dentro? No lo sé. Por ejemplo, tenemos también Deezer, que vendría a ser la versión diferente de Spotify en web. Y también tiene ahora podcast. Y ellos lo que hacen es que los que están en Stitcher automáticamente pasan a Deezer. Por eso ya me he metido en Stitcher. Claro. Entonces no sé si lo harán de esta manera Spotify. O no sé, o habrá que pagar alguna cuota para entrar. No sé bien cómo lo harán. Sí, porque... Sí, una vez que esté integrado bien, igual que a todo el mundo que hace podcast ahora, tú le preguntas, ¿cómo empezaste en el mundo de podcast? Y te acaban diciendo, no, yo tenía un iPod y había una pestaña que se llamaba podcast. Pues pasará lo mismo con Spotify, que es más internacional, en todas las plataformas móviles. Pues sí, puede ser. Y ya no tienes ese, porque escuchar podcast, esto lo digo muchas veces, habría que hacer un curso de cómo se escuchan los podcasts. Porque es difícil. Bueno, ¿cómo se escuchan? Porque algunos lo escuchan a velocidad doble o triple. No, pero ¿cómo busco un podcast? A una persona que no sabe lo que es un podcast, primero te dice, ¿eso qué es? Y luego tienes que explicarle cómo escucharlo y yo flipo. Acabo diciéndole, bájate la aplicación de iVoox y busca. Porque si no, ¿cómo le explicas tú? Porque te dirá, ¿y cómo busco los programas que me gustan? ¿Y cómo los sigo? Sí. Bueno, ¿y cómo te hago una valoración? Porque a veces me llegan correos. Joan, que te quiero poner una valoración de 5 estrellas. ¿Cómo lo hago? Es complejo, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? Porque tienes que ir a la aplicación, buscar a través del buscador, porque si, aunque estés suscrito, no ves lo de las valoraciones, buscarlo. Bueno, es que es para escribir un manual. Sí, no tengo un amigo que es oyente de podcast y no sabía, porque tenía ese espacio de BlackBerry, cuando se compró un iPhone, no sabía hacer reseñas. Y me pasó, estuvimos en un bar y yo tampoco sabía porque no soy usuario de iPhone. No supimos, tuvimos que preguntar en Twitter y me dijeron, no, tienes que suscribirte, luego buscar. Digo, jolín. Sí, no es para nada fácil. Y ligado a este... sigue, perdona. No, eso digo, entonces, contra más fácil sea, como por ejemplo Spotify, pues mucho mejor para todos, ¿no? Sí, la cuestión es que sea todo fácil y en un clic, que es lo que la gente hace, a lo cómodo. Totalmente, ningún tipo de duda. Tiene que ser facilísimo y ahora no lo es mucho. Con lo que, bueno, a ver si iTunes hace algún movimiento nuevo. De momento estaremos al tanto con esto. Uno de los movimientos que sí que ya vemos que es el caso de iTunes in the Car o como le quieras llamar, que esto yo creo que va a la que se generalice y todo el mundo ya lo tenga, va a ser, vamos, carne de cañón, básicamente, porque el sitio por antonomasia para escuchar audio es el coche, evidentemente, y si lo tienes tan fácil como simplemente poner tu cuenta de iTunes y tenerlo todo y que se va descargando cuando quieres y lo escuchas cuando quieres, vayas a la hora que vayas a trabajar o a hacer las gestiones que haga falta, eso va a ser
clave, pero muy clave. Pero es que tan clave como cuando iTunes, como la aplicación de podcast estuvo ya por defecto en los iPhones, bueno, en los iOS, o incluso cuando empezó iTunes. Es que va a ser muy clave, yo lo veo muchísimo, porque es que la gente escucha la radio en el coche. Esto está claro. También está Android Car, no sé cómo será, pero también Sí, hay una exacto, aplicación. el equivalente con Google Play, ¿no? Sí, sí. Ahora, que no sé cómo. Yo no entiendo muy bien. No sé si es que ahora con el 4G ayudará y te regalarán o te darán una tarjeta SIM para el coche, pero que consuma o te regalen la descarga de podcast, porque claro, si no vas a Sí, gastar. o eso, o va a ir ligado, como hacen algunas aplicaciones de Apple Watch, evidentemente, con tu iPhone. Entonces, cuando llegues, se hablen los unos con los otros y entonces digan, pues mira, aquí tengo esto descargado, te lo paso. Y algo así. Porque claro, eso implica, poder descargarse, implica tener que tener ahí un SSD o algo, una memoria ahí para guardar. Y los podcasts, con la tontería, a la que sigues unos cuantos, se acumulan que da gusto. Y de repente te dice el iPhone, tienes todo lleno. Exacto. Antes has dicho, ¿qué te parece que ha cambiado las cosas? Pues que antes podía escuchar casi todos. ¡Cierto! Y ahora, en ¡Oh! una semana, tengo que poner leídos todos, como antes con el Google Reader. Leídos todos, me da igual, no miro para atrás. Si he hecho alguno de menos, Sí, ya. sí, 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 es cierto. A mí me pasa muchísimo, claro, como te vas apuntando y cada vez hay más y más interesantes, hay un momento en el cual dices, es que se me han acumulado 20 programas de este, entonces a contracorazón tienes que decir, bueno, voy a leerme los títulos y los que veo que por título no me entra tanto, voy a tenerlo que poner como leído para hacer limpieza, ponerme al día, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes 20 acumulados de un podcast, entonces ya dices, bueno, este ya no lo voy a seguir, pues si se han acumulado 20, como que dices, como no voy a tener tiempo de escuchar esos 20, ya no lo escucho. Entonces, eso Sí, pero pasa. eso también lo de la publicación que hemos dicho, hacerlo diario, por ejemplo, como el tuyo, también tiene ese riesgo. Porque si te Totalmente. despistas 10 días, de repente dices, Dios, ¿cómo voy a pasar yo aquí 2 días enteros escuchando a Boluda? Exacto, sí, 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 cierto. Y de ahí que debe ser un podcast, y por eso siempre me preocupo del tiempo, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues vamos a hacerlos de menos de 20 minutos porque, bueno, 20 minutos caben en todas partes, ¿sabes? Dices, bueno, voy a hacer el recao y ya tengo el podcast escuchado. En cambio, si fueran más largos, porque no me costaría, ya te digo yo, hablar más de 20 minutos, el problema es que después no encaja eso. Un podcast de 1 hora no encaja en ir a sacar al perro. Entonces, claro, eso es problemático. Y por eso, precisamente por la edición de verano, la hago más corta, la hago de 10 minutos, porque mucha gente durante 5 días, 7 días, 10 días no pueden escuchar el podcast y después vuelven y no es lo mismo tener que escuchar 10 podcasts de media hora o de 10 minutos. Y es curioso, el podcast lo que sí que tiene, yo creo que incluso más que la radio, quizá algunos programas de radio sí, la fidelidad, ¿no? O sea, Sí. una persona, tú ahora te pones enfermo y te están escribiendo cuándo vas a publicar. Yo esto lo veo con Emilcar. Es fiesta en Murcia y le están todo el tiempo, ¿por qué no has publicado? Dices, bueno, oye, chico, que recordemos que esto se hace gratis y que se hace cada día, pero es como que sienten que les falta algo. Y eso Sí, sí, también sí. las empresas deberían de verlo, ¿no? De que, oye, está generando una ansiedad en el público que reclama ese producto. Totalmente, y a veces cosas tan normales como un cumpleaños. Nunca me han felicitado tanta gente a mí como desde que tengo el podcast, porque lo comento, ¿no? Digo, pues hoy es mi cumpleaños, ¿no? Y el día, ya en un par de ocasiones, y ese día, pues de repente te empiezan a recibir, vamos, gente que nunca te ha dicho nada, ¿no? Y estás encantado de la vida. Y simplemente por una cosa tan simple como eso. O sea, que realmente, cierto, totalmente, la fidelidad no lo tiene ningún programa de radio, no lo tiene ningún programa de televisión, no lo tiene ningún blog, vamos, nada parecido, porque la cercanía es importantísima. Y los profesionales que hacéis el podcast en paralelo a vuestra actividad, esto es un inventazo, porque es que a ti ya te conocemos. Si yo quiero hacer algo, Claro. yo ya sé tú cómo trabajas, tú cómo piensas. Totalmente. Uh-huh. Entonces, pues ante la duda, ante un desconocido o ante ti, pues lo más seguro que primero acudo a ti. Entonces, esto mucha gente tendría que esté escuchando esto, tendría que pensarlo. Si tienes una actividad profesional, sabes hablar del tema, pues saca un podcast de 10 minutos semanales hablando, porque la confianza que vas a transmitir, ni AdSense ni nada. O sea, lo que vas a hacer tú con tú mismo es la mayor publicidad. 100% de acuerdo. Pues totalmente, porque es lo que dices tú. Además, te han escuchado, saben cómo trabajas, saben cómo piensas, sea de lo que sea, sea de temas de marketing online o sea, de asesoría de empresas. Si estás ahí cada semana o cada X tiempo comentando esto es lo que se hace, esto, ojo, esto, una nueva ley, un no sé qué,
Y ojo que esto se hace mal, algunos lo hacen así, pero se tiene que hacer así, eso es confianza 100%. El día que tengan que hacer algo, ¿por qué van a tener que meterse con alguien que no conocen? Cuando saben que alguien lo hace bien y además tienen, no solamente por fe, sino porque lo han escuchado y saben de que esa persona sabe de lo que habla. O sea, que 100% de acuerdo. Aunque sea, como hemos dicho antes, una zapatería online. Te imaginas, entras a una página web de una zapatería, hay un podcast de 10 minutos semanales, la persona te explica los productos que tiene, te dice, mira, me ha llegado unos zapatos, mira qué cucos, y dice, mira estos tacones, yo me los he puesto, son un poco incómodos, pero para una boda van bien. Así, sí. Exacto. Y estamos hablando de zapatos. O sea, que, imagínate, 100% de acuerdo. Y ligando un poco con esto y acabando ya, porque, vamos, me ha pasado volando, ahora he mirado el cronómetro y digo, ¡madre mía! Hablando de profesionales y de podcasters, hay ciertas jornadas que reúnen la crème de la crème, o al menos todos los que quieren ir, de podcasters, gente que tiene podcast, oyentes también de podcast, y un poco la industria del podcasting. Y este año van a ser, a finales de año, si no me equivoco, van a ser en noviembre. En octubre. Octubre, y este año es en... En Zaragoza son este año. ¿Qué días son? Venga, cuéntanos un poco esas jornadas de qué van. Estaba entrando a la página para no equivocarme de día, pero me arriesgo 24 y 25 de octubre. Y si me equivoco, pero por ahí está, un día más, un día menos. ¿Quién va ahí? Porque yo fui el año pasado y me lo pasé bomba y hice la mar de contactos y, vamos, se me hizo cortísimo. ¿Qué podemos encontrar ahí? Esto, yo recomiendo a todo el mundo que sepa lo que es un podcast, aunque no haga podcast, y que le pille cerca y que tenga ganas de pasarlo bien y además es un ambiente muy festivo. Porque todavía no está hecho por profesionales, no hay... Mejor, ya me gusta así. Me gusta cómo está ahora, me encanta. Entonces, somos los usuarios que nos reunimos, cada año se lo hace un tipo diferente de grupo por ciudades, y se hace un evento en el que se hacen charlas, se hacen debates y luego, pues, sobre todo se habla mucho con la gente, cómo grabas tú, aprovechas para dar tarjetas, para hablar de cosas en común. Han salido negocios ahí a través de hablar con las cervezas en medio. Y y entonces, pues eso, lo que haces es crear un poco y ver cómo está el mundo del podcasting. Y no sé qué más decir. Esto es la 10ª o la 11, no me acuerdo cuál, hace un montón de años. Esto empezó poco a poco, con una reunión en Barcelona o por Murcia de 10 personas y cada año iban reuniéndose más, hasta que luego en 2010 se estableció un poco el evento como es ahora y vinieron 300 personas. Y a partir de ahí siempre 300, 400, 500, luego va rondando por ahí 500, 400 y cada año hay un grupo de 400 o 500 personas que van un poco cambiando y se van moviendo por la ciudad cual hormiguero y pues eso van haciendo van con el podcasting, van dándolo a conocer. Incluso de hecho algún podcast se graba ahí en directo, algún unplugged o historias de estas. Yo me acuerdo la última vez estábamos tomando algo en un bar de por ahí cerquita de las jornadas después de comer y Emilcar sacó el micro, lo dejó en medio de la mesa y ahí hizo un directo entre todos y fue la mar de divertido. O sea que 100% recomendable, 100% recomendable. En fin, Sune, me ha pasado volando el tiempo. Antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte en estos mundos de Internet? Pues mira, sobre todo en lasunecracia.com y en cuandolosninosduermen.com. Sin ñ, cuando los niños duermen. Eso son los dos más activos. Luego estoy por ahí, WhatsApp y tal, pero sobre todo en Twitter. Twitter, @Sune con 2 Ns y ahí ya para lo que queráis. Estupendo, pues nada, Sune, muchas gracias por tu tiempo, por el madrugón y estamos en contacto. Igual te rapto, te secuestro otro día o te voy a dejar que me secuestres para alguno de tus podcasts, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos, Joan. Igualmente. Bueno, pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Ha pasado volando, ya sabéis, estas charlas me encanta hacer estas charlas, sobre todo hablando del podcasting. Como siempre, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Ya escribiremos un tutorial acerca de cómo dejarlas. Muchas gracias también por vuestros me gusta en iVoox y evidentemente por estar ahí, al otro lado. Nos escuchamos mañana, como siempre, con un monográfico como todos los viernes. Hasta entonces, muy buenos días.